El sol caía a plomo sobre las colinas polvorientas de Arizona, tiñendo el horizonte de un rojo áspero, como si la tierra misma sangrara. Elias Monroe avanzaba lentamente sobre su caballo gris, el viento golpeándole el rostro curtido, arrastrando granos de arena que se le clavaban en la piel como diminutas agujas. Llevaba 3 días persiguiendo a los hombres que le habían robado su ganado. 3 días sin dormir más de unas horas, sin más alimento que café frío y un trozo de pan duro. Pero no pensaba rendirse. Aquellas vacas eran todo lo que le quedaba de su rancho y de su vida. Elías había sido un hombre feliz, una vez. Hacía 5 años, su esposa, Clara, había muerto durante un ataque apache. Él la había enterrado detrás del granero, junto a las rosas que ella cuidaba con tanto esmero. Desde entonces, su casa se convirtió en un sepulcro silencioso. Los hombres del pueblo lo llamaban el viudo del desierto, un nombre que aceptaba con amarga resignación. No tenía hijos, ni familia, ni fe. Solo el eco del viento y la soledad del llano. Aquella tarde, mientras seguía el rastro de los bandidos, notó algo extraño. El silencio. No el silencio normal del desierto, sino uno pesado, espeso, lleno de amenaza. Detuvo su caballo y bajó lentamente la mano hasta el revólver. Un instante después, una bala silbó junto a su oído. Otro disparo le atravesó el sombrero. Eran 3, quizá 4 hombres escondidos entre las rocas. Elías respondió como el viejo soldado que aún llevaba dentro. Se cubrió tras una piedra y devolvió fuego. El estruendo de las balas resonó entre los cañones. Alcanzó a uno de los atacantes, pero una bala le golpeó el costado. Sintió el ardor de la herida y la sangre tibia empapándole la camisa. El caballo relinchó asustado y huyó entre la polvareda. Elías cayó de rodillas, respirando con dificultad. El desierto giraba a su alrededor, borroso, como un sueño que se disolvía. Trató de arrastrarse hacia la sombra de una roca, pero las fuerzas lo abandonaron. El último pensamiento que cruzó su mente antes de perder el conocimiento fue el rostro de Clara. «Pronto estaré contigo, amor», murmuró con voz rota. El viento respondió con un silbido largo, casi humano. Pasaron las horas. El sol cayó y la noche trajo consigo el frío de la muerte. Coyotes aullaban a lo lejos. Elías yacía inmóvil con la mano aún aferrada a su revólver, los labios secos, la respiración débil. Nadie sabía dónde estaba. Nadie lo buscaría. La soledad lo envolvía, como si el mundo lo hubiera olvidado. Entonces, en la distancia se oyeron pasos suaves. 3 siluetas se movían entre las sombras. 3 mujeres con trenzas negras y piel de cobre. Iban vestidas con mantas de lana y collares de hueso. Sus rostros eran serios, sus miradas firmes. Se detuvieron ante el cuerpo del ranchero. «Está vivo», susurró una de ellas agachándose. «Es un blanco», respondió otra con tono de advertencia. «Aún así, el gran espíritu no permite dejar morir a un hombre bajo las estrellas», dijo la tercera, la mayor con voz firme. Eran Nayeli, Ayanna y Cosa, 3 apaches errantes que habían huido de los enfrentamientos entre los clanes y los soldados. Llevaban días caminando, buscando un lugar donde nadie las persiguiera. Al hallar al hombre herido, sintieron que el destino las había guiado. Nayeli pasó los dedos por el pecho del ranchero y notó el pulso débil. Sacó de su bolso un ungüento de savia y comenzó a limpiar la herida. Cosa encendió una pequeña fogata mientras Ayanna le ofrecía agua a gotas con las manos temblorosas. Elías apenas respiraba, pero su cuerpo reaccionó al calor del fuego. Cuando por fin abrieron los ojos grises del ranchero, lo primero que vio fue el rostro de una mujer apache mirándolo con compasión. En ese instante su mente confundida mezcló el presente con el pasado. Por un segundo creyó que veía a Clara, su esposa. «¿Eres un ángel?», murmuró antes de desvanecerse otra vez. Nayeli lo miró largo rato sin responder. El viento sopló sobre las dunas y en su corazón nació una extraña certeza. Aquel hombre cambiaría sus destinos para siempre. El amanecer llegó lento y pálido sobre el desierto. Los primeros rayos del sol se filtraron por la entrada de la cueva, donde 3 figuras femeninas se movían en silencio, rodeadas por el olor del humo y de las hierbas medicinales. En un rincón, sobre una manta de piel de venado, yacía Elias Monroe, el ranchero viudo que habían encontrado la noche anterior. Su respiración era irregular, pero viva. Nayeli, la mayor de las 3, molía raíces secas con un canto gutural en su lengua apache, mezclando el polvo con grasa de animal. Ayanna, de rostro joven y mirada tímida, observaba cada movimiento con atención, aprendiendo. Cosa, la más anciana, vigilaba la entrada de la cueva con una lanza corta en la mano y los ojos atentos al horizonte. «No debimos traerlo», dijo Cosa sin volverse, con voz ronca por los años. «Un hombre blanco solo trae dolor. Siempre lo ha hecho». «Este no es un soldado», respondió Nayeli sin dejar de trabajar. «Es un hombre solo, igual que nosotras».
No importa. Los suyos mataron a los nuestros. Kosa giró la cabeza, su mirada dura como piedra. ¿Acaso lo has olvidado, Nayeli? El silencio cayó como un peso. Nayeli no respondió. Recordó el fuego, los gritos, el olor a humo cuando su aldea fue atacada por soldados hacía años. Recordó la mano de su madre empujándola al bosque mientras los disparos tronaban. No lo había olvidado. Pero también sabía que la venganza no calmaba la herida. Aiyana, que apenas tenía 20 años, rompió el silencio. El espíritu del coyote nos puso en su camino. Si hubiera querido su muerte, ya estaría muerto. Kosa resopló resignada y se alejó hacia la salida. Nayeli sonrió apenas y terminó de aplicar el ungüento sobre la herida del ranchero. Luego cubrió su pecho con una manta tibia. Horas después, cuando el sol estaba alto, Elías comenzó a murmurar. Se movió inquieto, con el rostro empapado en sudor. Nayeli se acercó y le colocó una mano sobre el hombro. «Tranquilo», susurró en su inglés imperfecto. «No enemigos aquí». Elías abrió los ojos de golpe. El instinto de años en la frontera lo hizo buscar su revólver, pero sus manos estaban vacías. Vio los rostros morenos que lo rodeaban, el fuego, las paredes de piedra. Intentó incorporarse, pero el dolor lo dobló. «¿Dónde estoy?», balbuceó. «En tierra de nadie», respondió Nayeli calmada. «Encontrado anoche. Herido». Elías miró a su alrededor. Por un instante pensó que lo tenían prisionero. «¿Van a matarme?», preguntó con voz ronca. Aiyana dio un paso atrás, ofendida. Nayeli lo miró con seriedad. «Si quisiéramos, ya estarías muerto». El silencio se alargó. Elías bajó la cabeza avergonzado. «Entonces, ¿por qué me salvaron?». «Porque la vida no se deja morir sin motivo», dijo Nayeli con una calma que ocultaba fuerza. «El gran espíritu nos observa». Kosa regresó con un cuenco de agua. Lo dejó cerca de él sin una palabra. Elías bebió despacio, observando a aquellas 3 mujeres que parecían más un sueño que realidad. Sus ropas eran sencillas pero dignas, sus rostros marcados por el sol. No eran esclavas ni mendigas, eran guerreras cansadas. «No tengo nada que ofrecerles», dijo al fin con voz baja, «ni dinero ni comida». Nayeli lo miró con un brillo curioso. «No queremos tus cosas, ranchero, solo queremos seguir vivas». Esa frase le golpeó más fuerte que cualquier bala. Por primera vez en años, Elías vio en otros ojos el mismo cansancio que llevaba dentro, la misma soledad. Pasaron 2 días en la cueva. Las mujeres lo alimentaban con caldo de maíz y raíces amargas. Aiyana le enseñó a pronunciar su nombre, Aiyana, como el susurro del viento. Él le sonrió, torpe, agradecido. Cuando al fin pudo ponerse de pie tambaleante, insistió en salir a buscar su caballo. Nayeli lo acompañó. El desierto se extendía ante ellos como un mar dorado. «Si regresas al pueblo, te matarán los bandidos», le advirtió ella. «Aún te buscan». «Entonces, ¿qué me queda?», preguntó Elías mirando el horizonte. Nayeli lo miró de reojo, seria. «Tal vez nada. Tal vez un nuevo camino». El viento sopló con fuerza, levantando el polvo a su alrededor. Y en ese momento, aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos comprendieron que sus destinos acababan de entrelazarse. Elías despertó aquella mañana con el cuerpo aún adolorido, pero con la mente más clara. La luz del sol se filtraba entre las grietas de la cueva, iluminando el humo que se elevaba de la fogata. Las 3 mujeres ya estaban despiertas. Kosa molía maíz en una piedra. Aiyana lavaba las vasijas junto al arroyo, y Nayeli, de pie, observaba el horizonte con su lanza en la mano. Su silueta se recortaba contra la luz dorada, firme y serena, como si perteneciera a esa tierra más que las montañas mismas. Elías la observó un momento en silencio. No podía negar que la presencia de aquellas mujeres lo desarmaba. Había crecido con el prejuicio de que los apaches eran salvajes sin alma, pero ellas lo habían salvado sin pedir nada a cambio. Aquella simple verdad comenzaba a carcomer los cimientos de su odio. «Tienes suerte de seguir con vida», dijo Kosa, sin levantar la vista de su molienda. «Supongo que sí», respondió Elías con voz ronca. «El gran espíritu te dio otra oportunidad. Tal vez deberías preguntarte por qué». Elías no respondió. Se acomodó contra la pared de piedra mirando sus botas gastadas. Su mente volvió, inevitablemente, a su esposa Clara. Recordó sus palabras el día que ella murió, su último aliento en medio del fuego. «No odies, Elías. Solo ama mientras puedas». Había fallado en eso. Y ahora, 5 años después, 3 apaches lo habían salvado, como si el destino quisiera burlarse de él. Aiyana se acercó con una taza de infusión caliente. «Bebe», dijo suavemente, «bueno para el dolor». Elías asintió agradecido y bebió un sorbo. El sabor era amargo pero reconfortante. «Gracias», murmuró. Aiyana sonrió, y sus ojos brillaron por un instante. Era joven, con una dulzura que el desierto no había logrado borrar.
Pero detrás de esa sonrisa también había miedo. Miedo al mundo blanco, a los hombres que los cazaban, a la muerte que siempre los seguía. Nayeli volvió a entrar en la cueva. Traía en sus manos unas raíces y un pequeño conejo recién cazado. Los bandidos no están lejos, anunció con tono serio. Vi humo hacia el este. Quizá 2 días más y lleguen hasta aquí. Cosa frunció el ceño. Debemos movernos antes de que nos encuentren. No podemos, interrumpió Elías. Apenas puedo mantenerme en pie. Nayeli lo miró con frialdad. Entonces te quedas y mueres. La dureza de su voz lo irritó. ¿Eso dices después de salvarme la vida? No te salvé para cargar contigo, respondió ella sin dudar. Te salvé porque dejarte morir me haría igual que ellos. El silencio que siguió fue pesado. Elías la miró con furia contenida, pero también con algo más. Respeto. Por primera vez comprendió que aquella mujer no actuaba por compasión, sino por honor. Y ese honor valía más que cualquier arma o dinero. Después del mediodía, mientras Aiyana y Cosa preparaban el alimento, Nayeli salió a buscar leña. Elías, cojeando, decidió seguirla. Quería hablar, o tal vez entender. La alcanzó junto a una arboleda de mezquites. Nayeli, la llamó. Ella se detuvo pero no lo miró. ¿Qué quieres, ranchero? Agradecerte, dijo él con voz sincera. No sé por qué lo hiciste, pero... Gracias. Ella se giró, mirándolo a los ojos. No me agradezcas. A veces, cuando uno salva una vida, el espíritu se une al destino del otro. Quizá fue un error. Elías frunció el ceño. ¿Un error? Salvarte podría traer muerte a las 3. Pero ya está hecho. Él bajó la mirada. Yo tampoco pedí seguir vivo. Entonces estamos iguales, dijo ella con una media sonrisa que lo desconcertó. Por un instante, el silencio entre ellos fue distinto. No hostil, sino denso, lleno de algo que ninguno de los dos entendía. Nayeli dio un paso hacia él y le colocó una venda nueva en el costado. Sus dedos tocaron su piel solo un segundo, pero bastó para que un estremecimiento recorriera a Elías. Ella lo notó y apartó la mano. «Descansa, viudo», susurró con voz suave sin sarcasmo. «Mañana decidirás si sigues odiando o empiezas a vivir». Cuando regresaron a la cueva, el fuego crepitaba bajo la noche que caía. Elías se acostó mirando las llamas, pensando en esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo no soñó con la muerte de Clara, sino con los ojos oscuros y tranquilos de una mujer apache que no le debía nada, pero lo había salvado todo. El aire del atardecer era pesado, denso, cargado con el olor del polvo que anunciaba peligro. Los caballos relinchaban en la distancia y un hilo de humo se alzaba al este. Nayeli lo había advertido, los bandidos estaban cerca. Elías, todavía débil, intentaba mover los brazos con firmeza mientras Nayeli le entregaba un viejo rifle. «Si vienen, no huyas», le dijo ella mientras colocaba flechas en su carcaj. «Nadie huye de su destino». Elías asintió, sintiendo el peso del arma como si sostuviera su propia alma. No había disparado desde hacía años, desde la noche en que su esposa murió. Pero ahora no podía permitirse temblores ni recuerdos. Aquellas 3 mujeres lo habían salvado, y él no iba a dejarlas morir. La cueva se transformó en un improvisado fuerte. Cosa había cubierto la entrada con ramas y piedras. Aiyana preparaba fuego con resina para crear humo y confundir a los atacantes. Nayeli, con el rostro pintado de líneas negras, parecía una sombra del desierto, un espíritu de guerra. «Vendrán al anochecer», murmuró Cosa mirando el horizonte. «Entonces esperaremos al fuego», respondió Nayeli. Cuando el sol comenzó a hundirse tras las montañas, el silencio se rompió. Un disparo resonó en la distancia. Luego otro. Voces de hombres riendo, gritando insultos, acercándose. Elías reconoció esas voces. Los mismos bandidos que habían robado su ganado. Los mismos que lo habían dejado por muerto. «Ahí están», rugió uno de ellos. Las balas comenzaron a golpear las piedras. Nayeli disparó una flecha que atravesó la garganta del primero. Aiyana encendió una trampa con fuego y un círculo de llamas envolvió parte del terreno. Los caballos enemigos se encabritaron. Elías sintió el viejo instinto volver. Se apoyó en una roca, apuntó y disparó. Uno de los bandidos cayó. La sangre y el humo lo envolvieron, pero no había miedo. Solo una furia tranquila. Cada disparo que hacía era un mensaje. No más muerte inocente. La batalla duró minutos, aunque pareció una eternidad. Nayeli peleaba con la agilidad de un halcón, moviéndose entre las sombras, su arco cantando. Cosa defendía la entrada con una lanza corta, hiriendo a quien se acercaba. Aiyana, temblando, recargaba municiones para Elías. Pero eran muchos, y pronto uno de los bandidos logró trepar la colina y arrojar una antorcha dentro de la cueva. Las llamas comenzaron a lamer las paredes. «¡Fuego!», gritó Aiyana.
Elías corrió hacia la entrada arriesgando su vida. Disparó al hombre que sostenía otra antorcha. Una bala le rozó la pierna haciéndolo caer, pero Nayeli lo cubrió con una flecha certera que atravesó el pecho del atacante. Cuando el humo se volvió insoportable, Kosa los empujó hacia afuera. «¡Corran al arroyo!», ordenó. El grupo huyó entre las sombras. Elías cojeaba pero no se detenía. Nayeli lo sostenía del brazo guiándolo con fuerza. Atrás las llamas devoraban la cueva que había sido su refugio. Cuando por fin llegaron al agua, cayeron de rodillas, jadeando. El silencio volvió, roto solo por el crepitar del fuego distante y los aullidos de los coyotes. Los bandidos, heridos y desorientados, se habían retirado. Por ahora Kosa se arrodilló, mirando el fuego que consumía el refugio. «La tierra nos quita lo que no debemos conservar», dijo con voz serena. Tal vez este era el precio. Elías respiraba con dificultad. Tenía el rostro cubierto de hollín y sangre seca. Miró a Nayeli, que aún sostenía su arco. «Nos salvaste a todos», murmuró él. «Nos salvamos juntos», respondió ella sin mirarlo. Kosa encendió un nuevo fuego pequeño junto al arroyo. En torno a él, los cuatro se sentaron en silencio. Nayeli tomó un puñado de arena y lo arrojó al aire. «Cuando cuatro almas luchan y sobreviven bajo el mismo fuego», dijo solemnemente, «sus destinos quedan unidos». Así lo dicen los ancianos. Ayanna observó el fuego con lágrimas en los ojos. «Entonces, ¿qué somos ahora?», preguntó con voz temblorosa. Nayeli la miró y luego miró a Elías. «Somos uno solo. Salvamos su vida y él salvó la nuestra. En el espíritu apache eso nos hace su familia». Y su esposo espiritual Elías la observó confundido. «¿Qué quieres decir con eso?». Kosa sonrió levemente, cansada. «Que a partir de esta noche, ranchero, llevas en tu alma a 3 mujeres. No por amor, sino por destino». El fuego ardió más fuerte. Y mientras las llamas reflejaban sus rostros, algo invisible, una promesa, un lazo, un juramento del fuego, nació entre los 4. Ninguno lo dijo en voz alta, pero todos lo sintieron. Sus vidas nunca volverían a ser las mismas. El amanecer llegó sereno después de la noche de fuego y muerte. El arroyo corría claro, como si quisiera borrar las huellas de la batalla. Los 4 habían sobrevivido, pero nada era igual. Elías se despertó con el cuerpo entumecido, recostado cerca de la orilla. A su alrededor, las 3 mujeres se movían en silencio, ocupadas en reconstruir lo poco que podían llevar consigo. Elías observó a Nayeli mientras ella trenzaba su cabello, con calma y fuerza. Era imposible no sentir respeto por aquella mujer. No hablaba mucho, pero cada gesto suyo tenía el peso de un juramento. Cuando él se incorporó, Nayeli levantó la mirada. «Tienes fiebre», dijo acercándose. «Solo cansancio», respondió él, aunque la herida del costado le ardía como si el fuego aún siguiera allí. Kosa apareció con un cuenco de agua y hierbas. «Bebe», ordenó. «Te curamos una vez, no lo haremos 2». Elías bebió y sonrió débilmente. «Supongo que eso significa que ya soy parte del grupo». Kosa lo miró sin humor. «Significa que el destino nos ha enredado. No te alegres demasiado». Ayanna, que estaba lavando ropas en el arroyo, volteó con una sonrisa tímida. «Yo creo que el destino no se equivoca, Kosa. Tal vez él debía encontrarnos». Nayeli frunció el ceño. «No hables de lo que no entiendes, niña». Elías las observaba discutir con una mezcla de desconcierto y ternura. Nunca había visto mujeres así. Fuertes como guerreros, pero con una dulzura que el mundo no había podido destruir. Después del mediodía, Nayeli lo llamó a caminar. «Debemos decidir qué hacer», dijo mientras avanzaban entre los matorrales secos. «No podemos quedarnos aquí. Si los bandidos vuelven, morirán todas». «Podrían venir conmigo al rancho», respondió él sin pensarlo. Ella se detuvo y lo miró como si hubiera dicho una locura. «¿Tu rancho? ¿Entre hombres que odian a mi gente?» «Es tierra grande, aislada», replicó Elías. «Nadie tiene que saber quién vive allí». Nayeli negó con la cabeza, pero no con convicción. «Tu gente nunca aceptará eso». «Mi gente ya me dio la espalda hace años», dijo él con un suspiro. «Soy un viudo, un fantasma con un pedazo de tierra. Si ustedes quieren un lugar para empezar, se los ofrezco». El silencio se alargó. El viento sopló entre los arbustos, arrastrando hojas secas. Nayeli lo miró largamente y en sus ojos había desconfianza. «Y algo más. ¿Por qué harías eso por 3 apaches?», preguntó al fin. Elías la miró de frente. «Porque ustedes hicieron más por mí que ningún hombre blanco. Me salvaron la vida, el cuerpo». Y quizás el alma. Nayeli apartó la vista. No estaba acostumbrada a escuchar palabras así. «No entiendes lo que hiciste al pelear junto a nosotras», dijo con voz baja. «Cuando un hombre derrama sangre al lado de una mujer en batalla, sus espíritus se entrelazan». «¿Eso significa que ahora estamos unidos?», preguntó él intentando comprender. «Sí, Kosa lo llama el pacto de 3 corazones. Tú eres ahora parte de nuestro destino, quieras o no.
Elías asintió lentamente. No sabía qué pensar. Pero algo dentro de él, una calidez nueva, desconocida, le decía que ese vínculo era más que una superstición. Esa noche, mientras el fuego crepitaba, Kosa realizó una ceremonia sencilla. Tomó 3 plumas y una piedra. 3 mujeres salvaron tu vida, dijo solemnemente. 3 corazones caminarán contigo, no por amor carnal, sino por espíritu. Aiyana colocó una de las plumas frente a Elías. Por el valor, dijo ella. Nayeli puso la segunda. Por la lealtad. Kosa dejó la última. Por la protección Pute Elías observó las 3 plumas conmovido. ¿Y si rompo ese pacto? ¿Qué pasa?, preguntó con voz baja. Kosa sonrió apenas. Entonces el fuego que te salvó volverá a buscarte. El silencio se llenó de chisporroteos. Aiyana se recostó cerca, adormecida por el calor. Nayeli, en cambio, se quedó despierta mirando el fuego junto a Elías. Dijiste que estabas muerto antes de conocernos, susurró ella. Él la miró, cansado pero con una calma nueva. Y tal vez lo estaba. Pero ahora, no lo sé, ella sonrió apenas. Entonces el pacto ya está cumpliendo su propósito. Y bajo el cielo inmenso del desierto, mientras las llamas bailaban frente a ellos, el viudo del desierto comprendió que no estaba solo por primera vez en muchos años. Elías cabalgaba al frente, con el cuerpo aún débil, pero el corazón firme. A su lado 3 figuras femeninas seguían el paso, envueltas en mantas oscuras para protegerse del sol. Habían dejado atrás el desierto y los restos del fuego que casi les arrebató la vida. El destino ahora los guiaba hacia el rancho Monroe, la tierra que Elías había jurado nunca volver a compartir con nadie. Cuando el portón de madera apareció entre las colinas, el ranchero sintió una mezcla de alivio y miedo. Aquel lugar había sido su refugio y su tumba a la vez. Las cercas, las viejas herramientas, incluso el granero, todo seguía igual, solo más viejo, más silencioso. Aquí fue donde viviste con tu esposa, dijo Nayeli, adivinándolo en su mirada. Elías asintió. Sí, y donde murió. Kosa bajó la cabeza en señal de respeto. Entonces este será también lugar de renacimiento, murmuró. Entraron en silencio. Aiyana corrió a abrir las ventanas dejando que la luz entrara. Elías observó cómo las 3 se movían por la casa sin temor, como si hubiesen vivido allí desde siempre. Nayeli encendió el fuego. Kosa revisó las reservas de maíz seco, y Aiyana encontró un viejo espejo agrietado que la hizo reír por primera vez en días. Esa risa, tan limpia, tan sencilla, llenó la casa como una bendición. Elías se dio cuenta de cuánto necesitaba ese sonido. Durante los días siguientes comenzaron a trabajar juntos. Repararon el corral, limpiaron el pozo y sembraron hortalizas. Aiyana aprendió a ordeñar vacas. Kosa enseñó a Elías a preparar infusiones curativas. Nayeli se encargó del ganado y del rifle. Todo volvió a tener vida. Pero el mundo no olvida tan fácilmente. Una tarde, mientras Elías vendía suministros en el pueblo cercano de Dry Creek, las miradas lo siguieron como cuchillos. Un grupo de hombres en la cantina comenzó a murmurar apenas lo vieron. ¿Oíste lo que dicen?, susurró uno. El viudo Monroe se trajo apaches a su rancho. 3 de ellas, respondió otro con tono de burla. Y dicen que las llama familia. Las risas resonaron en el aire. Elías fingió no escuchar, pero cada palabra lo hería más que una bala. Cuando fue a pagar en la tienda, el dependiente le dijo, sin mirarlo a los ojos: «Tal vez sea mejor que compre sus cosas en otro pueblo, señor Monroe. La gente aquí no entiende esas costumbres». De regreso al rancho, la rabia lo quemaba por dentro. Al llegar, tiró las bolsas sobre la mesa. «No puedo ni comprar harina sin que me escupan con la mirada», rugió. Nayeli lo observó en silencio, con la serenidad de quien ha soportado siglos de desprecio. «¿Y qué esperabas?», preguntó. «Ellos temen lo que no comprenden». «Pero no son animales», respondió él. «Son mis vecinos, mis amigos de antes». «Tal vez lo fueron», intervino Kosa. «Pero el miedo convierte a los hombres en bestias». Elías se sentó agotado. Aiyana se acercó con timidez. «¿Nos echarás, Elías?», preguntó con voz temblorosa. Él levantó la vista. Su mirada se suavizó. «No, este rancho es nuestro ahora, de quien lo cuide, no de quien lo critique». Nayeli lo miró sorprendida. «Hablas como un apache». Él sonrió con amargura. «Tal vez lo soy un poco ya». Esa noche, mientras el fuego crepitaba, Elías salió al porche. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Nayeli se acercó y se sentó a su lado. «Te advertí que tu gente no lo aceptaría», dijo. «No me importa», respondió él. «Pasé años muerto en vida. Ahora siento que pertenezco a algo. No pienso renunciar». Ella guardó silencio. Luego, muy despacio, puso su mano sobre la suya. «Si eliges este camino, ya no podrás volver atrás». «No quiero volver», dijo él sin dudar. Desde el horizonte el viento trajo el murmullo del pueblo. Eran los primeros ecos de lo que vendría.
la ira, el juicio, la violencia. Pero en ese instante, bajo las estrellas, Elías y Nayeli comprendieron que su unión no era una locura, sino un desafío al destino, y aunque el mundo los señalara, el pacto de los tres corazones seguía latiendo, firme como una hoguera que nadie podía apagar. El aire esa noche era denso, inmóvil, cargado de un silencio que parecía presagio. Elías estaba en el establo cepillando a su caballo cuando escuchó el primer crujido. Una rama rota, un murmullo entre los matorrales. Se enderezó, el cepillo aún en la mano. Los perros comenzaron a ladrar con furia. «Nayeli», gritó, «apaga las luces». Las tres mujeres salieron de la casa al instante. Nayeli, alerta, tomó el rifle que siempre mantenía junto a la puerta. Kosa se apresuró a recoger las hierbas medicinales y a proteger las vasijas del fuego. Aiyana, temblando, trataba de contener a los perros. En la distancia una antorcha se encendió, luego otra y otra. 12 sombras avanzaban por el camino del rancho, hombres montados, algunos con pañuelos en el rostro. El resplandor del fuego dibujó el contorno de sus rifles. «Son del pueblo», dijo Nayeli, reconociendo los sombreros y las chaquetas. Elías apretó los dientes. Lo sabía. Los jinetes se detuvieron frente al portón. El silencio se quebró cuando uno de ellos, el capataz del pueblo, gritó: «Monroy, sabemos que escondes a las indias. Entréganoslas o quemaremos todo». Elías salió, el rifle en la mano, el rostro endurecido. «No son prisioneras», dijo con voz firme. «Son mis invitadas». Una carcajada resonó desde la oscuridad. «¿Invitadas? Dicen que duermes con ellas, viudo loco. ¿Qué más falta que adoptes su lengua también?» Los hombres comenzaron a avanzar, con las antorchas alzadas. Elías levantó el arma. «Den un paso más y disparo». El silencio duró apenas un segundo. Luego una flecha silbó desde el granero y se clavó en el suelo frente a los atacantes. Era Nayeli. «Retírense», gritó ella. «Este lugar es sagrado». La respuesta fue una bala. El estampido resonó y una ventana estalló. Entonces el infierno comenzó. Elías y Nayeli disparaban desde el porche, cubriéndose entre los postes. Kosa lanzó humo de hierba sobre el fuego de las antorchas para desorientar a los hombres. Aiyana corría entre los establos, llevando munición y agua. Las llamas comenzaron a extenderse por la cerca. «¡Atrás! ¡Atrás, malditos!», rugía Elías mientras una bala le rozaba el hombro. El aire se llenó de gritos, disparos y el silbido de las flechas. Los caballos relinchaban, ciegos de miedo. En medio del caos, uno de los atacantes trató de entrar por la parte trasera. Aiyana lo vio y, sin pensar, tomó una lanza apache que colgaba en la pared. Cuando el hombre cruzó la puerta, ella lo enfrentó con los ojos llenos de fuego. «¡Fuera de nuestra casa!», gritó, y la lanza se hundió en el suelo junto a su bota. El intruso huyó aterrado. Kosa, mientras tanto, se arrodilló junto al fuego y comenzó a cantar en su lengua ancestral. Su voz era baja, profunda, como un rezo que vibraba con la tierra. El humo giraba en torno a ella, envolviéndola. Elías la miró y por un momento sintió que aquel canto traía fuerza al aire, como si los espíritus del desierto se unieran a su defensa. Finalmente, después de una hora interminable, los atacantes retrocedieron. Dejaron atrás el portón ardiendo, el polvo y la amenaza de volver. Elías, jadeante, observó el horizonte cubierto de humo. Sus manos temblaban, su camisa estaba empapada de sudor y sangre. «Vendrán de nuevo», dijo Nayeli, apoyando el rifle en la pared. «Lo sé», respondió él. «Pero si vuelven, no los esperaremos escondidos». Kosa se acercó con su mirada serena. «Esta noche, los espíritus nos pusieron a prueba. El fuego no destruyó el hogar, lo purificó». Aiyana se aferró al brazo de Elías. «Tenemos que irnos, ¿verdad? Si nos quedamos, nos matarán». Elías la miró con ternura. «Este es mi hogar, y ahora es el de ustedes también. Si muero, será aquí». Nayeli lo observó con una mezcla de respeto y tristeza. «Entonces moriremos contigo». Esa noche los cuatro permanecieron despiertos, cuidando las brasas del fuego. En el silencio que siguió, entre el olor a humo y pólvora, se formó un juramento sin palabras. Ya no eran un hombre y 3 mujeres, eran una familia. Una que el odio del mundo no podría romper. El amanecer llegó con un silencio extraño, como si el desierto contuviera la respiración. Las cenizas del ataque aún humeaban en los bordes del rancho. El aire olía a madera quemada y pólvora. Elías observaba el horizonte desde el porche, el rifle en el regazo, los ojos cansados pero alertas. Las 3 mujeres salieron una a una. Nayeli llevaba su cabello trenzado con una pluma nueva, símbolo apache de supervivencia. Kosa sostenía una taza de infusión caliente, y Aiyana cargaba una cesta con los pocos víveres que quedaban. «No podemos quedarnos aquí mucho más», dijo Nayeli con voz grave. «Volverán con más hombres». Elías asintió. «Lo sé.
Pero si huimos, admitirán que tenían razón, que éramos culpables de algo. Cosa lo miró con sabiduría tranquila. El orgullo no da abrigo ni alimento, hijo. La vida vale más que la tierra. Y sin embargo, esta tierra es lo único que tengo, replicó él. Elías se levantó y se dirigió al establo. Mientras ensillaba su caballo, miró a Nayeli. Iré al pueblo. Hablaré con el sheriff. Tal vez aún haya justicia. No vayas solo, dijo Ayanna con miedo en los ojos. Él sonrió cansado. Si voy con ustedes, me dispararán antes de abrir la boca. Montó y se perdió entre las colinas. El pueblo de Dry Creek estaba inquieto. Algunos hombres reparaban las ventanas de la cantina. Otros susurraban en los portales, mirando con desconfianza. Cuando Elías llegó, el sheriff, un hombre corpulento con bigote gris, lo esperaba en la puerta de su oficina. «Monroe», dijo con tono áspero, «creí que estarías muerto». «Casi lo estuve», respondió Elías, «pero vine a arreglar esto». «¿Arreglar?». El sheriff lo observó con frialdad. «¿Cómo se arregla cuando un hombre vive con 3 apaches? La gente está furiosa. Quieren que te vayas». Elías dio un paso adelante. «No he hecho nada malo. Esas mujeres me salvaron la vida. No pido comprensión, solo respeto». «No entiendes, Elías», dijo el sheriff bajando la voz. «Esto no es solo odio. Hay miedo. Temen que los apaches usen tu rancho como refugio. Dicen que ya han visto humo de señales en las colinas». Elías negó con la cabeza. «Mentiras. No quieren entender que pueden vivir en paz». El sheriff suspiró. «Te daré un consejo como viejo amigo. Vete antes de que decidan hacerlo ellos por ti». Elías lo miró con rabia contenida. «Entonces la ley no sirve para proteger a un hombre justo». «A veces», respondió el sheriff, «la ley llega tarde al desierto». Elías montó en silencio y se marchó, el alma en ruinas. Sabía que el sheriff no mentía. El pueblo no descansaría hasta verlo fuera o muerto. Esa noche, de regreso en el rancho, contó lo ocurrido. Ayanna lloró en silencio. Cosa rezó con voz baja en su idioma ancestral. Nayeli lo escuchó sin moverse. «Entonces no hay justicia entre tus hombres», dijo ella finalmente. «Solo miedo», contestó Elías. Ella se acercó mirándolo fijamente. «Nosotras conocemos ese miedo. Nos persiguieron por nuestra sangre, no por nuestras acciones. Pero tú puedes elegir». «¿Elegir qué?», preguntó él. «La libertad», susurró. «No de este rancho, sino del odio». Elías bajó la mirada. «Si me voy, lo pierdo todo». «Si te quedas, lo perderás igual», dijo Nayeli con tristeza. Hubo un largo silencio. Cosa levantó la vista del fuego. «El Gran Espíritu te ha mostrado 3 caminos, Elías Monroe. La muerte, el exilio o el amor. Solo uno te salvará el alma». Ayanna tomó su mano. «Si decides partir, iremos contigo. No por deber, sino porque ya no sabemos vivir sin ti». Elías las miró a las 3 y algo en su interior se quebró. «Entonces no huiremos», dijo al fin. «Pero no esperaremos a que nos ataquen otra vez. Iremos nosotros». Nayeli entrecerró los ojos. «¿A dónde?». «Al Cañón del Águila», respondió él. «Allí nadie se atreve a entrar. Si vamos a vivir libres, será en tierra que no pertenezca a nadie». Las 3 asintieron. La decisión estaba tomada. Esa noche, bajo el cielo estrellado, comenzaron a empacar. El viento soplaba entre las ruinas del rancho, como si el desierto mismo aprobara su partida. Y en el aire, entre el humo y las sombras, se alzaba un nuevo destino, la libertad, aunque costara sangre. El amanecer los encontró en marcha. Elías montaba al frente, el rifle colgado del hombro, la mirada fija en el horizonte. Tras él, Nayeli, Cosa y Ayanna cabalgaban en silencio, envueltas en mantas para protegerse del frío matinal. Los caballos avanzaban con paso cansado, dejando una estela de polvo sobre la llanura abierta. El rancho Monroe quedaba atrás, convertido en un recuerdo de fuego y pérdida. Nadie habló durante las primeras horas del viaje. Solo el viento rompía el silencio, arrastrando los ecos de lo que habían dejado. «¿Cuánto falta?», preguntó Ayanna frotándose los brazos. «Un día más y seguimos el cauce seco del río», respondió Elías. «Pero cuando lleguemos necesitaremos suerte. Ese cañón no perdona a los débiles». Cosa miró al cielo buscando señales entre las nubes. «El águila los guiará», murmuró. «Es símbolo de los libres y de los que desafían la muerte». Nayeli lo observó con cautela. «Aun si llegamos no tendremos refugio, ni comida, ni aliados». Elías la miró con una media sonrisa. «Eso suena mejor que morir frente a mi propio portón». Aquel día cabalgaron hasta que el sol se ocultó tras los riscos. A medida que se adentraban en las colinas, el terreno se volvía más agreste, con rocas rojas y grietas profundas que parecían heridas en la tierra. El silencio se hacía más denso. No había aves ni viento. Solo la sensación de estar entrando en un mundo que no pertenecía a los vivos. Al caer la noche, acamparon junto a un manantial escondido entre las piedras. Elías encendió un fuego pequeño, apenas suficiente para calentar un poco de carne seca.
Las 3 mujeres se sentaron a su alrededor. Cuando era niño, dijo Elías mirando las llamas, mi padre me contaba historias sobre este cañón. Decía que los espíritus de los apaches lo custodian y que el que entra sin su bendición no vuelve a salir. Cosa sonrió débilmente. Entonces estamos en casa. Esa noche, mientras los demás dormían, Nayeli se mantuvo despierta. Observaba a Elías dormir, la expresión tranquila en su rostro, el pecho subiendo y bajando lentamente. Había en él algo que la confundía. Un hombre blanco que había aprendido a escuchar, a luchar por otros, a no tener miedo del desierto. Se acercó y le cubrió con su manta. Sus dedos rozaron su mejilla. «Eres más apache que muchos de los nacidos en nuestras tierras», susurró. Al amanecer continuaron el ascenso. El camino se estrechaba, bordeado por acantilados que se alzaban como muros. En lo alto, un águila real trazó un círculo perfecto en el cielo. Cosa levantó el bastón y habló en su lengua. «Nos acepta. El camino está abierto». Pero la paz duró poco. Cuando alcanzaron la entrada del cañón, un eco metálico los detuvo. Elías bajó del caballo y escuchó. Un sonido repetido, el tintinear de herraduras y voces. Nos siguieron, susurró Nayeli, tomando el arco. Desde las colinas aparecieron 3 jinetes primero, luego 5 más. Hombres del pueblo. Uno de ellos, el capataz del ataque anterior, levantó su rifle. Ahí está el traidor. Y sus brujas apaches. Elías no esperó. «Cubran el flanco», gritó mientras disparaba. La bala silbó y uno de los hombres cayó del caballo. El combate fue breve, feroz. Las flechas de Nayeli cruzaban el aire con precisión mortal. Ayanna cargaba la munición entre las rocas. Cosa, herida en un brazo, seguía cantando, invocando fuerza en su lengua ancestral. Elías recibió un disparo que le rozó la pierna, pero siguió luchando. Cuando la pólvora se agotó, solo quedaron 2 hombres de pie frente a ellos. Miraron el cañón, luego a las mujeres y huyeron despavoridos, dejando a sus compañeros caídos. El silencio volvió, pesado y eterno. Elías cayó de rodillas, exhausto. Nayeli corrió hacia él presionando la herida. «No, no puedes morir ahora», dijo con voz rota. Él la miró sonriendo débilmente. «No pienso hacerlo». Aún no. Cosa levantó la vista al águila que los observaba desde una roca. «El gran espíritu nos trajo hasta aquí para comenzar de nuevo. Ningún hombre nos perseguirá más». Elías miró el vasto cañón que se extendía ante ellos, cubierto de luz dorada. «Entonces construiremos aquí», dijo. «Un hogar donde nadie dicte cómo debemos vivir». Nayeli lo miró largo rato y asintió. «Así será». El viento sopló entre las paredes rojas, llevando consigo los ecos del pasado y el nacimiento de algo nuevo. El sol se alzaba lentamente sobre las murallas rojas del Cañón del Águila, tiñendo el cielo de tonos dorados y escarlata. Las sombras de la noche se desvanecían mientras el calor regresaba, trayendo consigo la promesa de un nuevo comienzo. Elías se encontraba sentado en una roca, la pierna vendada, observando cómo la luz bañaba el desierto. A su lado Nayeli dormía apoyada en su hombro. A lo lejos, Ayanna recogía agua del manantial y Cosa molía hierbas en un cuenco de piedra. El silencio era puro, casi sagrado. Por primera vez en años, Elías sintió paz. «Nunca creí volver a ver un amanecer así», murmuró. Nayeli abrió los ojos y lo miró sonriendo con dulzura. «El cielo siempre estuvo ahí, Elías. Solo necesitabas mirar en la dirección correcta». Él la contempló por un momento. Había aprendido a leer sus gestos, la firmeza en su mirada, la calma que traía incluso en medio del peligro. En ella encontró algo que creía perdido, una razón para vivir. Ayanna regresó con el agua y Cosa se acercó con un cuenco de hierbas. «Bebe esto», dijo la anciana. «Cura el cuerpo y fortalece el alma». Elías obedeció. El sabor era amargo, pero la calidez del líquido le devolvió fuerzas. «Gracias, Cosa. Sin ti estaríamos muertos». Ella sonrió. «Sin ustedes yo seguiría sola». Los espíritus nos unieron por una razón. Durante los días siguientes comenzaron a construir. Cortaron ramas, levantaron un refugio junto al arroyo y marcaron un pequeño huerto en la tierra fértil del fondo del cañón. Elías enseñó a Nayeli a reparar cercas. Ayanna, con su risa constante, convirtió la tarea de acarrear agua en un juego. Cosa, paciente, cuidaba de todos como una madre silenciosa. El trabajo era duro, pero el corazón estaba lleno. Ya no eran fugitivos ni prisioneros de un pasado. Eran algo nuevo, una familia nacida del fuego y el polvo. Una tarde, mientras el sol descendía, Elías reunió a las 3 frente al fuego. «Este cañón será nuestro hogar, pero quiero que lo decidamos juntos. No quiero ser su dueño ni su jefe. Quiero ser su igual». Nayeli lo miró fijamente. En la tradición apache, cuando un hombre comparte su fuego con 3 mujeres y las llama familia, se convierte en su esposo ante los espíritus. Ayanna se sonrojó.
¿Y si los espíritus no aprueban? Cosa rió suavemente. Los espíritus ya aprobaron, niña. Si no, el fuego se habría apagado aquella noche. Elías se quedó en silencio mirando las llamas bailar. Luego se levantó y tomó las manos de Nayeli. No sé si los dioses de tu pueblo me aceptarán, pero mi corazón ya lo hizo. Si soy digno, quiero ser parte de ustedes. No como un forastero, sino como un hombre que encontró su hogar entre tres almas valientes. Nayeli lo miró con ternura y solemnidad. Entonces ya lo eres. Aiyana colocó una flor en su sombrero, riendo entre lágrimas. Ahora el desierto sabrá que perteneces a nosotras. Cosa alzó el bastón hacia el cielo. El fuego y el viento son testigos. Desde este día, 4 corazones laten bajo un mismo sol. Elías sonrió, sintiendo cómo la emoción le quemaba el pecho. Los 4 se abrazaron junto al fuego, mientras el viento soplaba suave como una bendición. Esa noche las estrellas brillaron con una intensidad extraña, como si el cielo celebrara su unión. Y cuando el amanecer volvió a cubrir el cañón, un nuevo sonido llenó el aire. El canto de un águila planeando sobre ellos. Nadie volvió a ver al viudo del desierto. Pero las leyendas contaban que en un cañón escondido al sur vivía un hombre blanco con 3 mujeres apaches, y que de su unión nació una tribu pequeña y libre, hija del amor, del coraje y del fuego que nunca se apagó.